En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de gratitud, en tus manos nos ponemos hoy para pedirte, para suplicarte que escuches nuestras súplicas y plegarias. En cada una de esas súplicas, en cada una de esas plegarias que pedimos sean escuchadas, van contenidas nuestras intenciones, nuestras oraciones, no solo por nosotros, sino también por cada una de aquellas personas que se encuentran en nuestro entorno y que se encomiendan también a nuestra oración. Escucha nuestra plegaria, concede aquello que llenos de fe te pedimos y permítenos, Señor Jesús, gozar siempre de tu asistencia. Ahora que retomamos este curso, llénanos con la luz de tu Espíritu Santo para que, penetrando en el misterio de Dios uno y trino, gocemos siempre de tu amor y protección. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a disponernos para hacer nuestro arranque ahí de las lecciones. Ahí en el manual estábamos viendo nosotros lo que es la sesión 5. Ahí nos quedamos y estaremos arrancando nuestra sesión número 6, que tiene que ver con esto de las misiones divinas. ¿Cuál es el envío? ¿Cuál es la tarea que cuenta cada una de las personas de la Santa Trinidad? Y ya antes de arrancar, quisiera preguntar y dar el espacio si hubiese alguna pregunta, alguna duda, para que pudiésemos nosotros, pues, tener en consideración la pregunta y ver la respuesta. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta o duda, sino para arrancarnos. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces estaremos ahorita abarcando, ya les digo, esta parte de la sesión número 6, las misiones divinas. Déjenme ir disponiendo acá la página. Listo. Ok. Ahí estamos ya, compartiéndonos para que podamos ir visualizando lo que tenemos. Bueno, esta parte de las misiones, por la palabra misión, por supuesto, nos queda clara a cada uno de nosotros. Sabemos lo que se refiere a una misión, es una tarea, es como un encargo. Pero detrás justamente de la misión que tenemos nosotros, ahí tenemos ciertamente pues cosas que son valiosas. Y lo primero que tenemos que revalorar siempre en este sentido es la confianza. Cuando alguien te da un encargo, cuando alguien te da una misión, pues es en definitiva porque hay una confianza en tu propia persona y precisamente porque estoy confiando en ti es por eso que te estoy encomendando que me puedas ayudar en esa tarea. Bueno, en las personas divinas, nosotros estamos hablando cómo el Padre Eterno está teniendo esas misiones y podemos referirlas como un acto de fe, como un acto de confianza al interno de la Santísima Trinidad. Una forma, puedes expresar y demostrar siempre ese amor. Entonces, vayamos con cada una de estas realidades. Fíjense esta parte. Las misiones, ¿en qué consisten? Es la forma en la cual Dios sale de sí mismo y entonces lo hace para que nosotros tengamos la ocasión y la oportunidad de encontrarnos con Él. Esa es la tarea. Esa es justamente la forma en la cual nosotros vamos conociendo a Dios. Es gracias a la venida de Cristo, es gracias a la acción del Espíritu Santo que nosotros podemos acercarnos al misterio de la Santísima Trinidad. Podemos conocer las cosas de Dios porque Dios mismo se ha dejado conocer. Permitido en la revelación del Espíritu Santo en Cristo, que se sigue actualizando en la iglesia, que más allá de la etapa histórica en que Cristo estuvo en este mundo, todo eso que fue dicho y enseñado se sigue entonces por esa revelación que en el Espíritu Santo se mantiene actual, se siga dando. Y esta es la primera realidad, ¿no? La misión lleva una intención y la intención es que nosotros conozcamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos? Pues podemos echar mano en la comprensión de esta parte del misterio divino desde la óptica humana. Dios quiere que lo conozcamos, pues para que lo amemos. Nadie ama lo que no conoce, ¿no?
Entonces, el conocer a Dios va para que suscitemos el amor. Piensen ustedes cuando alguien les presenta, o les presentaron quienes están casadas, juntadas, viudas, viudas, cuando a lo mejor estaban ahí con su pareja, y entonces cuando eran novios, ¿quién te lo presentó? ¿Quién te habló de ella? ¿Quién te habló de él? ¿Y con qué intención? Bueno, pues con la intención de ese amor. Y en ese mismo amor, bueno, se da esa intimidad y esa relación. Por eso entonces la misión es para nosotros fundamental, porque nos permite conocer a Dios. Ahora, esta misión implica, ya decíamos, un envío. Te estoy enviando de aquí para acá y aquí, en nuestro caso, es el envío que hace el Padre Dios precisamente hacia nosotros, los seres humanos, como destinatarios. Está la primera misión, fíjense que tenemos dos. La primera misión es cómo el Hijo es enviado del Padre y después el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo. Y así lo profesamos en nuestra fe. Entonces tenemos dos misioneros del Padre, y los misioneros del Padre Dios son Cristo, el Hijo, y el Santo Espíritu. Bueno, ¿cómo esas misiones divinas, esas envíos de las personas divinas, llegan a nosotros, a los seres humanos? Pues primero démonos cuenta de ello. Dios está presente en toda criatura, no solo la criatura humana, en toda criatura. Y esta realidad es gracias a la omnipresencia que nosotros podemos conocer de Dios. Dado que todo viene de Dios, entonces en todo cuanto existe, en toda criatura, está justamente ese Dios presente. Fíjense en las maneras en cómo se va presentando Dios y aquí en las personas. Lo primero que vamos a encontrar nosotros en el caso de Dios es una presencia por potencia. Y esto significa que nada de cuanto existe escapa del dominio de Dios. Dios sabe todo, Dios conoce todo, entonces por eso Dios está en todos lados. Viene esta otra presencia, literal así, y se dice entonces cómo Dios está presente en todo. ¿Por qué? Porque no hay nada que escape de su mirada. Dios tiene esa mirada amplísima sobre todo y cuanto existe, y es en esa mirada donde también nosotros conocemos a ese mismo Dios. Y la tercera realidad que se hace presente, ¿no? Por esencia. ¿Qué significa la palabra esencia? Pues lo que algo es. Entonces, para que nosotros seamos humanos, para que seamos lo que somos, necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser, el existir, no nos lo damos a nosotros mismos. Es Dios el que nos llama a la existencia. Y desde esa existencia es donde justamente nosotros podemos encontrarnos con Dios. Entonces, Dios se presenta en todo cuanto existe, en toda criatura, y hace esta dinámica, por potencia, por presencia, por esencia. Vayamos viendo cómo es que se va estableciendo cada una de estas realidades y que nos permita justamente ir conociendo al Padre, que es la mirada de las misiones, ¿no? Por eso entonces, Dios es el dueño de toda la creación. Dios es dueño de todo cuanto existe, de todo cuanto ha sido creado. Pero Dios, esta creación, sabemos, la comparte, la corresponsabiliza con la presencia de esto, del otro, de aquello. Y entonces llegan los seres humanos. Y entonces Dios dice, los seres humanos los ponemos hasta acá, son los que me van a ayudar. Y bueno, Él es el dueño y el ser humano que adquiere el carácter de administrador. Esas criaturas espirituales que vamos a encontrarnos justamente en la creación van a ser más autónomas. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama la libertad, gracias a lo que pensamos, gracias a lo que escogimos. Entonces, esta realidad nuestra va a reflejar justamente que tan cerca, que tan lejos estoy del mismísimo Dios. Tengo que darme cuenta, ¿no? Dios me ha hecho, Dios me da esa capacidad espiritual para que pueda tener contacto con su persona, que es también de carácter, de naturaleza espiritual. Ahora, para que nosotros alcancemos esa posibilidad, hay dos condiciones. Primero, que Dios mismo lo permita, ¿no? Que Dios mismo se abaje para que entonces realmente pueda decir, caray, yo conozco al Señor. Y al decir yo,
conozco al Señor, bueno, pues parecería que ya somos así como que íntimos y tenemos un camino ahí. Pero la cosa es primera esta, ¿no? Dios se cerca, Dios es un don para nosotros. Y esto es gracias entonces al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros podemos decir, se está conociendo a Dios y este Dios que se hace aún con nosotros. Y lo otro es que somos también habilitados para recibir ese don. Es decir, somos capaces de Dios. Porque ya Dios da su regalo, ya Dios está presente. Pero si yo no soy capaz de recibirlo, entonces alguien puede decir, pues ahí ya me dieron un regalo, pero no lo uso. Me dieron un reloj, pero está en chino, pues no lo entiendo. Entonces, ¿de qué sirvió? Aquí Dios nos habilita, nos hace capax de, nos hace capaces de Dios para que en esa celebración, entonces podamos, por ejemplo, decir, caray, a esa celebración que yo fui y recibí a mi Señor, fui y recibí a mi Dios. Ahí estoy siendo habilitado. Dios me dispone lo necesario para que pueda yo cumplir con esta tarea. Y aquí nosotros de veras necesitamos siempre, siempre, siempre tener conciencia de que es Dios un regalo y que yo tengo la capacidad de recibirlo, porque ese es el regalo que se nos da en el Espíritu Santo y en el Hijo. Por eso entonces, si sabemos que Dios es Padre, es gracias al Espíritu Santo, es gracias al Hijo. Y allá, en él, en la realidad de la Santa Trinidad, allá en el cielo, pues el que ve a uno ve al otro. Y el que ve al otro, pues ve a los otros dos. Es ahí como una especie de, por decirlo así, como que de gallinas. ¿En qué sentido de gallinas, no? En que las gallinas son así como que, fíjense cómo se cobija, ¿no? Está así la gallina y pum, en sus alas, cobija, ¿no? Y al rato como que se destapa las alas y ahí salen todos los pollitos, ¿no? Y ahí podemos decir, así es en una analogía, ¿no? Digamos que un pollito es Jesús y el otro pollito es el Espíritu Santo. Entonces, como que cuando se despliega la divinidad, salen estos dos pollitos y los conocemos. Y al conocerlos, nos damos cuenta justamente que Dios tiene ese corazón de mamá gallina, ¿no? Ese corazón que cuida, que cobija, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Así entonces es como nosotros podemos acceder a esa cercanía, a ese conocimiento de Dios como Padre. Y esto es gracias al Espíritu Santo y al Hijo, a los pollitos, por decirlo así. Ahora, estas dos misiones, el Padre que envía al Hijo y el Espíritu Santo que viene enviado, que viene también expresado, nos van a mostrar cuál es justamente la esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia de nosotros ante Dios? Y lo primero que yo tengo que caer en la cuenta es que yo no soy Dios. Entonces, Dios es un interlocutor, alguien con el que yo hablo, pero que por lo tanto es alguien diferente de mí. Entonces, el que yo sepa que Dios es uno y trino implica ya justamente esa experiencia de conocer a un Dios que se ha mostrado y que no sé, pensemos en el episodio del bautismo, es uno de los momentos ahí muchísimo, pero muchísimo más revelatorio, ¿no? Ese es mi hijo amado en quien tengo las complacencias, escúchenlo, está Dios Padre hablando y sabemos que Dios Espíritu Santo, pues también es el que acompaña. Bueno, nosotros conocemos esta realidad justamente por estos textos de la Santa Escritura, ¿no? Dios o el Trino se va a ir mostrando en el Hijo, sí, pero también en el Espíritu Santo, claro, y en cada uno de nosotros. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar primero, Dios es un Padre, y como Padre Dios es el principio sin principio, es el todo de la eternidad, pero no puede, no puede limitarnos en ese sentido. ¿Hasta qué hora podemos estar así como si fuéramos como presas de Dios, ¿no? ¿No? Padre, pero ¿cómo que Dios no nos limita? Híjola, no nos limita porque nos ha hecho libres y es parte de su amor. Nos hace libres para que en mi libertad, de nuestra libertad, lo elijamos. Y entonces así pueda recibir al Padre Dios. Cristo viene y me entrega al Padre Eterno, sí, y lo muestra como fuente de la divinidad, claro, pero si hay alguien que dice, no, yo no quiero, yo no creo,
Dios no va a obligarnos en ese sentido. Salía en esa partecita, ¿no? De cómo Dios es Dios y yo tengo que enseñarle justamente, justamente la manera, la forma en la cual Dios se muestra como Padre. Y así entonces el Padre es el que confía y como confía envía. Y que así cuando recibo al Hijo, recibo al Padre y recibo al Espíritu Santo. Y también en el día a día, en la jornada a jornada, pues como que fue también amacizándose la cosa, ¿no? ¿Cómo es en verdad esa suertecita que nosotros vamos teniendo para que le hable yo, digamos así, al Padre, al Hijo, pero desde esa visibilidad que en ellos se ha mostrado? ¿Puedo hablar hoy al Padre y al Hijo? Sí, ¿por qué? Gracias al Espíritu Santo. Él es el que lo muestra, no es el que visibiliza esa fuerza y al final es quien nos ayuda justamente a contemplar la presencia misma de Dios. En la siguiente parte, bueno, ya hablamos de cómo Dios habla, Dios se revela, Dios es el Padre, Dios no puede contenerse, Dios sale de sí mismo. Pero aquí habría un detalle, que tanto las personas somos interlocutores de Dios. Hablamos pues el mismo idioma, o no nos está pasando luego como cuando están ahí con el marido, con la esposa, la pareja, ¿no? Pues ni más ni menos que parece que yo digo una cosa y si yo digo blanco, ella dice negro. Y si yo digo negro, ella va a decir no sé qué cosa. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado. Dar espacio a lo que toca. Fíjense acá. Cada uno de nosotros como criaturas recibe desde el mismo bautismo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto es gracias a la forma en cómo actúa la Santa Trinidad. Pensemos primero en el Hijo. En el Hijo está justamente, en el Hijo está justamente totalmente asumida la humanidad. Y desde esto es donde entonces Cristo puede hacernos partícipes de su divinidad. Dios ha venido a tomarnos, a asumirnos, para que siendo asumidos, entonces ahora nosotros gocemos también de Dios. Vienen esas palabras que pueden ayudarnos. Si yo hablo de la inhabitación, inhabitar, o sea, habita dentro de mí. Dios, decimos, está viviendo dentro de nosotros. Esto es la llamada inhabitación trinitaria. Yo debo tener esa conciencia clara para que a partir de ello yo sepa explicar, yo sepa decir. Ah, la inhabitación es esto, esto y esto. Y ahí entonces ya es donde uno dice, bueno, lo demás pues ya queda por ahí, pero la inhabitación es que Dios esté conmigo y yo con Dios. Luego, ese vínculo, esa realidad, ya se da y no se puede separar, no se puede romper. Es algo ontológico y por eso no puedo desbautizarme. En el bautismo ya recibí a Dios, ese Dios que vive en mí, me he convertido en templo por eso el Espíritu Santo. Y al rato llega doña Chonita, que dice que ya no quiere ser católica, que exige que se le desbautice. Hola, pues tú podrás decir muchas, muchas cosas, podrás decir muchas, muchas realidades, pero aquí la indicación fue clara. Nosotros vamos a recibir a Dios, ya está dentro de nosotros. Oiga, padre, ¿y los que no van, están bautizados? ¿Está Dios? Nomás como que lo tienen estacionado. No han sacado todo el fruto, no han sacado todo el provecho, digamos, que puede obtenerse en esta realidad. Aquí es donde uno debe ciertamente darse cuenta de que hay una unión en cada uno de nosotros, hay una comunión con Dios, y eso por el Espíritu Santo. Y aquí nosotros somos llamados a la humildad que recibe a Dios porque se reconoce necesitado, necesitada de Dios. Y es la forma en la cual van manejando, pues así, las cosas de la inhabitación. Dios que habita en nosotros. Hay quienes lo aprovechan, hay quienes ni saben, yo creo, y por eso no lo aprovechan. Damos un pasito más. Así entonces, recordemos que la gracia es Dios mismo.
La palabra gracia, a veces la hemos hecho como si fuera una cosa, como si fueran regalitos, ¿no? La gracia de esto, la gracia de aquello, la gracia, está bien. Pero al final la gracia ante todo es el amor y el amor de Dios. Este amor de Dios, ahí en la vida podemos decir, ha hecho, ha deshecho, en esa capilla, en esa tienda de reunión, en ese tabernáculo, en ese sagrario que somos cada uno de nosotros. Dios ha venido, Dios ha llegado y ha podido actuar. Pero ¿qué tanto yo mismo permito esa acción? Y entonces tenemos, por cuestión práctica, a partir de la presencia de Dios que actúa, distintos significados para la gracia. Se llama la gracia increada. Esta gracia increada es Dios tal cual. Después viene la gracia no creada. Al revés, perdón, la gracia creada. Y aquí es el don que este Dios nos da para que seamos capaces entonces de recibirlo a Él. A Dios mismo nos ayuda, ¿no? Y ya es donde hablamos de este tipo de gracias, virtudes que pueden ayudarnos a recibir a Dios. La gracia que nos hace santos, la virtud de la compañía en ese sentido hacia el hermano más necesitado. Y bueno, tenemos ahí dones del Espíritu Santo, tenemos ahí también justamente esta parte de los sacramentos. Los sacramentos son esa comunicación que Dios hace de su gracia. La gracia de estado es aquella gracia que da de acuerdo al estado de vida que tengo. Soy papá, soy mamá, soy cura, soy maestro. Dios nos da lo necesario para ayudarnos en lo que nos está solicitando, en lo que nos está pidiendo. Y ahí eso nosotros vamos a poner esta realidad. Ahora, ¿cuántas formas, cuántos tipos de gracia? Pueden ser muchísimos. Pero aquí lo que importa es que la gracia es Dios y que yo debo de tirarle, llegar justamente. Y de esa manera compartir, de esa manera luchar, de esa manera este Dios que está con nosotros, lo sacamos adelante. Esto nos da paso a la gracia santificante. Ya tenemos por acá, se dan cuenta, pero esta partecita es lo que recibimos justamente en el bautismo. Nos hace hijos de Dios y así vamos glorificándole, vamos alcanzando medios para su labor. Vamos a alcanzar sí, a Dios y esto es porque Dios lo permite. Dios se hace encontradizo. Vamos con un paso más. Aquí tenemos la misión del Hijo. ¿En qué consiste el Hijo, no? ¿A qué viene el Hijo? ¿Cuál es su chamba? ¿Cuál es su tarea? Lo primero es darnos cuenta cómo es visible esa misión. Y esa misión sucede por la encarnación. Entonces, es una forma nueva de cómo Cristo, Dios, se hace presente en la creación por esa encarnación. Y es que esto rompe, choca, o sea, ¿por qué Cristo se hace presente entre nosotros en una, pues, podemos decirlo así, en un afán de liberalidad, ¿no? ¿Por qué Cristo se hace presente entre nosotros? Alguien dirá, pues para que recupere su dignidad de hecho, no, hecho Dios y hecho hombre. Pero también hay una nueva manera, de, en caso del padre Félix, para estar ahí pues en la forma en la cual se va generando. Esta divinidad y esta humanidad es lo que llamamos la unión hipostática, es la parte más misteriosa de Dios. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo dos cosas? Yo no puedo decir eso de nadie más. Por ejemplo, una fruta, o es naranja o es mandarina, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Si alguien dijera, sí, sí, vamos a mezclar la naranja con la mandarina, pues ya ni es mandarina ni es naranja, y es una cosa nueva, un injerto, ¿no? Aquí nosotros, cuando vemos esto, esto es lo maravilloso de Dios, su intercambio.
ese intercambio que Dios justamente pues va queriendo estar así como que viendo cosas que convengan, pues sí, pero no puedo yo privarme de esta doble realidad. Esto estamos llamados a asumir. Ahora, esto para Dios implica esta palabra. Esta palabra es interesante. La palabra se llama kenosis. Ujú. La palabra kenosis significa abajamiento. Entonces, cuando Dios viene a nosotros, Dios está despojándose de lo que le toca. Dios está despojándose de su condición divina, de su realeza. Él es Dios. Él es Dios y se hace como nosotros. Y al hacerse como nosotros es justamente para que nosotros podamos también, esta realidad causa mucho, pues no gusta, para darle pocas vueltas. ¿Por qué no nos gusta un Dios tan abajo? ¿Por qué no nos gusta un niño Dios? ¿Por qué no me gusta un Jesús en la cruz? Ah, pues porque es débil. Yo quiero un Dios fuerte, yo quiero un Dios que eche trancazos, yo quiero un Dios que me salve, yo quiero un Dios, sí. Y venimos y nos damos cuenta que no hay, y no hay, y cómo no, tengo que darme cuenta que sí va a haber un vínculo, que va a haber una especie de conexión. ¿Por qué? Porque Dios se ha puesto mi abajamiento, se ha colocado dentro de mí, y eso nos va a permitir interactuar, nos va a permitir dialogar. Y aquí es donde viene, pues digamos, la lucha que se tiene que hacer. Se hace entonces ese rompimiento en esta partecita, caen en la cuenta de cómo se va haciendo la unión hipostática, pero cómo también de esto vamos a ser partícipes. Es algo que en la teología de este lado del mundo no se profundiza mucho, ¿eh? Cómo nosotros vamos a ser hijos de Dios y no solamente hijos de Dios, así como que no contara, ¿no? Tenemos esta partecita. Y entonces, pues sería cuidar, sería justamente estar ahí, pues atentos, digámoslo así. Ahora, aquí se están rompiendo todas las barreras. ¿Por qué? Porque ya estoy a la par a par con Dios, ya estás ahí en esa partecita, en las notas que se dan. Ahora, esta misión del Hijo se expresa en lo siguiente, ¿no? En esta encarnación, en el nacimiento, en su vida, en su muerte, en la resurrección, en la mismísima ascensión, se tiene que. Y aquí, pues nunca se hacía, ¿no? Ese tipo de situaciones que celebramos, el hecho de juntarnos y conmemorar estos misterios, pues va a implicar siempre por eso diversidad. Somos sí una presencia que apapacha. Somos sí una presencia que consuela. Entonces, uno debe buscar. Y yo voy a buscar de qué forma, de qué manera puedo yo vincularme. Y en esa vinculación, pues vamos a ir teniendo mucho más participación. Y aquí es donde tenemos que poner el acento, ¿no? Si Dios está con nosotros y Dios se manifiesta en signos como tales, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, no hay que dejar que se nos pase, ¿eh? Es lo que nos toca. Ahora, ¿cuáles son los efectos visibles de cómo el Hijo, de cuando el Hijo viene, ¿no? Y cuáles son esos efectos que comparte con el Espíritu Santo? Entonces se nos recuerda, la presencia de Dios ya está garantizada, ya Él va a venir, ¿no? La segunda situación fue cuando en la mente divina, pues Dios nos va pensando desde siempre, ¿no? Dios va sabiendo nuestras historias, Dios va sabiendo nuestras vidas, nuestras historias, pero siempre por esta unidad. Uno debe estar muy atento en todo esto, porque cuando uno no ve, vamos a decir, no, dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Cuando una persona no quiere ver la presencia de Dios, híjola, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo, no? Pues no, ahí no. Tengo yo pues que cambiar. Aquí alguien nos dirá, bueno, esa presencia del Hijo que está presente en quien me rodea, pues es merecedora también de ser recibida. Ahora, la humanidad del Hijo es creada por el Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo fue encarnado de la Virgen María, por su obra. Yo aquí en esa parte, pues vamos a hacer como cuestión de buscar, buscar ahí su nueva manera de relacionarnos. Fíjense como cuando dice María, le dice Espíritu Santo va a ser la Madre de Dios, y María de inmediato cuelga, digamos así, su humanidad, lo que estaba haciendo, para empezar a tener ahora un foco. Y ese foco suyo es su hijo, es Jesús. Entonces, a la hora de estar, a la hora de estarse, pues como extraviando, porque no sé si está acá, si está allá, si que es mío, tenemos que ser muy claros. Fíjense, entonces, esto de actualizar a Cristo en nosotros es la obra y la acción del Espíritu Santo. Cada vez, cada vez que vamos nosotros a la Eucaristía, encontramos esa oportunidad. Qué difícil es contemplar la forma consagrada y decir, este es el Cordero de Dios, este es el que quita tantos pecados, Él es. Entonces, cada uno de nosotros pues va estableciendo ciertos parámetros, pero con esa intención, que Cristo venga a habitar, que Cristo venga a morar en nosotros, y ahí quedamos en las manos de la transportación, de lo que tenga que transportarse, digamos, voy a llevar de aquí para allá mis sentimientos con el Señor, voy a ir de aquí para allá con mis intenciones, todo aquello que transporto, que porto en mi interioridad, es lo que Dios va a asumir, así como lo hace en Jesús. Dios es asumido por las aguas. Ahí está esa realidad. En Cristo esto se hace patente en su bautismo, es en la acción del Espíritu Santo, es en Pentecostés, pero al final, siempre, siempre el Hijo, ya les decía yo, va con el mismísimo Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos invisibles de la misión del Hijo hacia nosotros? Ajá. Primero, pues que vive en nosotros, viene a vivir entre nosotros, y al vivir entre nosotros, Él es justamente el que ya nos está renovando, el que ya está regresándose las cosas. Esto tenemos nosotros que aprenderlo. Lo tenemos que aprender justamente para que en esa inhabitación que ya está en nosotros, pues no la desperdiciemos. Ay, es que Dios no lo encuentro. Ay, es que Dios no sé qué. Ay, es que ahí va. Hermosura tan antigua y tan nueva. Dice San Agustín. Tárdete a mí. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Tarde, tarde. Y uno tiene que aprender, bueno, si aquí yo estoy como San Agustín recibiendo esa presencia de Dios, la debo de cuidar. Debo darme cuenta. No es nada más algo acá en la cabeza, es una presencia activa. Es algo y alguien que debo encontrar en mi propia realidad, ¿no? Entonces, cuidado con ello. Esta inhabitación para la Santísima vida, digamos, con la Virgen, bueno, tiene que ir en la experiencia, tiene que ir en la comunión. Y ahí está cómo se hizo con María y cómo tenía que hacerse con nosotros.
Eso es posible porque Cristo lo permite. Cristo se ha hecho justamente capaz se hace capaz de que lo experimentemos. Y al partir de esa, digamos, experiencia, pues es donde yo voy a poder realmente acercarme a los demás, ayudar a los demás, pero siempre bajo esta misma situación, ¿eh? No soy yo el modelo, no soy yo el jefe, y ahí es donde tengo que entrar al quite, ¿no? Cristo nos viene a visitar, ¿qué tanto lo quiero yo recibir? Si yo lo recibo, el Señor mismo me habrá de devolver esa salvación, me habrá de devolver a la casa del Padre Eterno, y ya en esa salvación, ¿cómo es entonces la experiencia, no? Y ahí nos habló, y esto pues sí es fuerte cuando viene pues de alguien que está siendo rescatado, salvado. Entonces, Cristo es el don del Padre y ese don del Padre viene acá para que nosotros podamos andar ahí. Luego, ¿esto para qué es? Pues para que seamos como Cristo. Tengo yo que conformarme. Juego con la palabra, la pongo aquí enfrente para que la consideremos, ¿no? Tengo que conformarme. Ujú. Ven acá, con, ahí está. Tengo que darme forma con Cristo. Tengo que ser hijo en el Hijo. Es Cristo quien está manifestándose, quien está viniendo a habitar dentro de mí, para que en esa experiencia de Cristo, entonces yo me conforme junto con Él. Y al conformarme, entonces ya podré tener esta realidad de espiritualidad. Ya esa parte, pues tendrá que buscar. Ujú. ¿Cómo vivo como hijo de Dios? ¿Actúo como tal? Y entonces, pues está la afiliación, sí, qué gustito, pero ahí no está. Yo tengo que aprender a ser hijo de Dios. Eso pasa en el bautizo, eso pasa en el Espíritu, pero después se tiene que hacer realidad. ¿Cómo es que se hace realidad? Amando, 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 amando. Cuando van te bautizan, se le pregunta a la persona, ¿se dan cuenta de la obligación que van a adquirir, que es amar a Dios y a las personas? Sí, sí. Entonces, bueno, esto nos cuesta, ¿no? Ser hijos en el Hijo. Si yo me conformo con el Hijo, entonces me estoy santificando, me estoy amando. Y aquí viene eso que yo quisiera que ampliáramos. Ampliemos la mirada un poco en esta parte. Se habla del sacerdote. El sacerdote se dice actúa en persona Christi, pero también decimos, es que donde está el sacerdote está Cristo. Es Cristo vivo. Y está bien dicho, pero no es todo. No lo es. También nosotros, como bautizados, somos Cristos. Todos. Todos hemos recibido ese Espíritu Santo que ha venido a inhabitar dentro de nosotros, permitiendo que Cristo esté con nosotros. Ujú. Y entonces Cristo va a hacer su obra. Pero no tiene que ser así como exclusiva de los sacerdotes. Sí, sí, solo los sacerdotes son imagen de Cristo. Solo ellos, no. Esas nosotros, esas realidades nosotros tenemos que asumirlas. Pensemos un poco, ¿no? Soy hijo. Me estoy conformando a Cristo como hijo. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando en esa parte? Esto es lo que hace Cristo para venir a santificarnos. Es la tirada, ¿no? Es la tirada. Bueno, vamos a dar un paso más. ¿No? Está la conformidad de Cristo ahí en la santificación, pero ahora está con la Eucaristía. Esto nos recuerda la presencia de Cristo que tuvo
con nosotros. Y yo tengo que decir que en la Eucaristía, en lo invisible de la Eucaristía, Dios está prolongando históricamente hasta el fin de los tiempos, hasta la eternidad. Ahí. Y en esto mismo es donde se ayuda, pues, a cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo asumir mi vida eucarística? Haciendo lo que Dios me pide. La Eucaristía es vivir en medio de los demás. En esa situación lo que yo puedo, pues, tener en la Eucaristía me falta, pero tengo que seguir creciendo, caminando. Luego, en esta condición en que nos encontramos, yo creo que vale muchísimo, pero muchísimo, que revaloremos nuestra presencia eucarística. Ahí es algo que tenemos que hacer. Y esto, pues, tenemos que comprender. Soy hijo en el hijo, entonces todo lo que es el hijo es para mí. Entonces, ¿qué dije? El cuadro que tenemos acá, en ese cuadro donde viene Jesús, nos llena de su amor, nos hace hijos en el hijo. Ahora, pues, cerremos. Para, ¿cómo hacer esa comprensión? Cristo vino a mostrarnos que viene el Señor Dios a salvarnos. Sí, pero detrás de salvación, y lo primero es mostrarnos que Él es hijo y que ese amor que Él tiene es también nuestro, y como es nuestro, lo podemos cuidar y custodiar. Somos amados de Dios. Ya esta partecita debe de, pues, digamos así, de madurar. Si Cristo ha venido hasta acá para asumir nuestra humanidad, es que algo vio. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo quiso hacerse como nosotros? ¿Qué le vio al género humano? Pudo haberse sido un ángel, no sé, un águila, mil cosas. Pero aquí quiere estar con nosotros. Y esto nos recuerda que debemos de cuidar, debemos de cuidar. Si yo no soy junto, entonces ahí viene pues, una complicación. Cristo es para nosotros, sí. Nosotros somos para Cristo, sí. Pero no, no, nomás no. No podemos decir sí, aquí esto no. Se va esto complicando. Y es la forma en la que se participa del amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Esa es la hora de amar. La misión del Espíritu Santo es primero efectos visibles. ¿Cómo se muestra el efecto visible del Espíritu Santo? Recuerden, es una sombra que está sobre la Virgen María. Es una paloma cuando está el momento del bautizo. Es una sorda, podemos decir así, la imagen de Cristo cuando se concentra todo como la voz que proclama y que ensordece todas otras voces. Y es ese espíritu que es el elemento, digamos, de la voz. La voz, cuando nosotros hablamos, la voz está llena justamente de, podemos decir, de la voz de Cristo. Pero si yo no cuido esto, en lugar de que las palabras que yo saque van a ser obras, pues no, no puedo quedarme solamente en ello. Al decir solamente obras, solamente que estoy lanzando como el viento. Fíjense la comparación. Cuando uno habla, si me pongo yo la mano aquí enfrente, yo estoy sintiendo el aire, pero lo que viaja en ese aire, la voz, son las palabras. Entonces, ahí tenemos que, cuando está hablando Dios, cuando habla Dios, yo le debo prestar mi voz, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. ¿Qué diría Dios en este sitio?
Ahí estamos. Se aparece también como una nube en la transfiguración y al final las distintas manifestaciones son con esta intención, que lo invisible se haga visible. Hablando con los seres humanos, esta presencia del Espíritu Santo es justamente cuando nosotros tenemos esa posibilidad de acercarnos a los demás para seguir prolongando lo que Cristo nos ha enseñado. Y entonces viene ese símbolo, ¿no? Son las lenguas de fuego. Ya estuvo, ya recibí las lenguas de fuego. ¿Y en cuánto tiempo, digamos así, yo voy a seguir acrecentando? En la medida en que sea dócil. Si los que tienen esa lengua de fuego, el espíritu del magisterio, si en algún momento se determina esto, que siempre ya no, entonces nada más considerar cómo va a ser, cómo va a encontrarse. Eso es lo que habrá que mediar. Si yo no encuentro ese fuego que me queme por dentro, qué difícil va a ser que reconozca la medicina. Y esta es una realidad. Tengo que ver, tengo que ganar. Si yo no lo hago, híjole, qué ofrezco. Espérate. Luego, esos efectos invisibles. El Espíritu Santo actúa, pero esas acciones que Él da no son visibles como en algunos otros momentos se quisiera imaginar. Nos santifica. ¿Cómo? Viviendo con nosotros. Nos diviniza, dándonos no solo a Cristo, sino a Dios mismo. Al dársenos a Dios, ¿cómo podemos dar esto? Es el Espíritu Santo el que está llevando a los dones. Ahí el Espíritu Santo es el que está dando lo necesario para que seamos como Él. Y entonces, esta partecita es importante. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio ontológico que nos cuesta. O decíamos hace rato, o es naranja o es mandarina, pero no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Eso de ser dos cosas al mismo tiempo es la hipóstasis, la unión de personas, y solo está causando efectos, pero redentores. A ver, y acá en el occidente, nosotros ponemos mucho el acento en la parte del pecado. Dios vino a salvarnos del pecado, Dios del pecado. Sí, sí, sí. Pero también allá en el oriente, en la teología oriental, implica más por encima todavía que Dios nos está haciendo uno con nosotros, sí, pero sin que quedemos como absorbidos por Dios, ¿no? Sino que guardando nuestra identidad, nos hace que seamos partícipes de su naturaleza. Entonces, ahí van a encaminar qué tanto yo voy a ser Dios y hombre, como Cristo. ¿Qué tanto yo voy a gozar de la divinidad? Dios me cambiará, me enriquecerá mi naturaleza. ¿Qué tanto? Entonces, uno debe ser cuidadoso ahí, porque si no, yo puedo decir, es que vamos a ser dioses. ¿Ya ves? Pueden reclamar, ¿no? Te lo dije. No, no, no. Esta partecita, esta es la más fuerte, incluso daría por una materia más. Pero aquí, de mientras, uno puede, pues, disfrutarle en la humanidad y día de mañana, si Dios nos diviniza, Dios será. Es poco por ahí. ¿Cómo ser Dios y hombre al mismo tiempo? Es lo que hace esta divinización. Bueno, el hombre también es templo del Espíritu Santo y cada uno de nosotros está llamado, así como decíamos, de Cristo, a dar cauce a la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y ese Espíritu Santo desciende sobre nosotros, se confunde en esa parte que se fusiona
Y es ahí donde entonces el Espíritu Santo es como la gasolina que nos echa a andar, que nos va a poner, dinamizar para que nosotros podamos actuar movidos por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que ser sus dóciles instrumentos. Y así el Espíritu Santo es el que nos inspira el amor, porque Él mismo es el amor. El día que nosotros estamos dando oportunidad a que el amor vive en nosotros, es ahí cuando estoy haciendo el adecuado discernimiento que le permite al Señor quedarse acá, entre nosotros. Aquí terminamos con esto, las misiones. Dejo de compartir pantalla y vamos a ver si hay preguntas en torno a esto de las misiones para poder resolverlas. ¿Tenemos de alguien por ahí alguna pregunta? Creo no. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a concluir y dejamos, pues, si hubiese, hacen el repaso, si hubiese alguna interrogante, las, las resolvamos la próxima lección. Aquí lo importante, entonces, recordemos, es Dios que envía el Hijo, al Espíritu Santo, para que en ese envío conozcamos a Dios y conociendo nosotros a Dios, podamos entonces realmente el crecer como hijos. Básicamente lo podemos decir así. Y si yo crezco como hijo, es que entonces voy a ser hermano de los demás. De eso se encarga. Es la chamba, digamos, que revela el Hijo y la chamba que tiene aquel que no va, digamos, en dirección a Dios. Entonces sería con el espíritu maligno. Entonces la chamba del Hijo y del espíritu benigno, el espíritu de Dios, será siempre hacernos hijos y sostenernos como hijos. La chamba del maligno es separarnos, de romper esa división. Bueno, hagamos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por la jornada que nos vas concediendo y te pedimos nos enriquezcas con tu fortaleza en esa condición de hijos que has querido que adquiramos. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir como auténticos hijos tuyos y en ese sentido, permítenos que pueda manifestarse, que pueda expresarse el don de tu amor. Permite que están hoy necesitando de saberse más hijos, más y más se conozcan, así podamos vivir siempre cercanos a ti. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre. Y así sea.